Bienvenidas y bienvenidos a este canal. Bueno, llevo sin pasarme por aquí como entre 8 o 9 meses, así que evidentemente nadie se acuerda de mí y me voy a volver a presentar. Mi nombre es Noelia y soy profesora de meditación y me dedico a otras herramientas de autoconocimiento como son el eneagrama y la astrología. Durante estos meses he estado pasando por un bloqueo creativo tremendo que, bueno, realmente lo sigo atravesando y he dicho, como no me pongo ahora a grabar, se me vuelven a pasar otros 8 o 9 meses, así que aquí estoy. He vivido muchos cambios durante estos meses y bueno, ahora ya voy sintiendo esta energía Aries que me impulsa a grabar y digo, hay que aprovecharlo porque si no, revisando mis otros vídeos de antes de otros meses me doy cuenta de que es que no era yo misma. Bueno, al grano, el tema de hoy son las crisis existenciales. Estoy aquí para hablar de crisis existenciales como buena persona que ha pasado ya por unas cuantas. Creo que puedo hablar de esto y creo que puedo dar algún consejo útil. A lo largo del vídeo voy a ir poniendo algunas listas de posibles narrativas que pueden aparecer cuando estás en una crisis existencial, posibles síntomas y algunos consejos. Al final del vídeo voy a poner todas las listas para que las tengáis y podéis sacarle una captura de pantalla y las tengáis guardadas en vuestro móvil, que es lo más útil del mundo. ¿Qué es exactamente una crisis existencial? Bueno, es un conflicto interno y que aparece con esa impresión de que todo está careciendo de sentido, o bien la vida de afuera, o bien tu vida, o bien puede ser que sientas que ambas no lo tienen, aparece una falta de propósito, de significado, no sabes qué valor tiene tu vida o no sabes qué valor tiene vivir o la existencia, incluso puede venir desembocando crisis de identidad de quién soy yo. Que esta sería una de las narrativas que aparece. ¿Quién soy yo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Algo tiene sentido? ¿Mi vida tiene sentido? ¿Qué quiero realmente? ¿Qué no quiero? Estas son algunas de las narrativas que empiezan a aparecer cuando estás en una crisis existencial o cuando estás entrando en una. O también pueden aparecer directamente afirmaciones como nada tiene sentido, mi vida no tiene sentido, no sé para qué estoy aquí. En las crisis existenciales experimentas mucha sensación de angustia interna, e incluso me atrevería a decir que puedes invocar en una sensación de agonía constante, continua a lo largo de los días, mucho sentimiento de desesperación, una sensación de vacío constante, sensación de tener una nube enfrente de mí que me imposibilita poder ver qué es lo que hay detrás, que me imposibilita ver la vida con claridad o verme a mí y a mi vida con claridad. Aparece desmotivación, puedes conectar mucho con esa baja autoestima de no valgo para nada, nada se me da bien. Aparece también una falta de propósito, ese miedo que puedes sentir al mirar a tu presente, a cómo está tu vida, incluso al mirar alrededor de la habitación y sentir miedo, que es algo que yo he experimentado, de decir, joder, ¿por qué estamos aquí? Quiero dejar ya de pensar en esto porque me está entrando hasta miedo. Es una sensación que, bueno, que le echo humor, pero que es bastante desagradable. Incluso todo esto puede desembocar en un episodio depresivo grave o en ataques de ansiedad severos. Sientes un cansancio tremendo, incluso sin que tengas una explicación aparente para ello, has perdido tu rumbo vital, aunque tú no estés siendo consciente de eso. O sea, por ejemplo, a mí me pasaba que yo tenía todas estas narrativas, pero no estaba siendo consciente de, joder, estoy en medio de una crisis existencial. No era consciente por aquel entonces. Un sentimiento de que lo que te gustaba ya no te gusta tampoco, de que no puedes disfrutar de nada, lo que decía, una sensación de agonía constante y de que lo que tenías claro en tu vida de repente ya no lo tienes claro tampoco, o sea, esa nube está ahí presente todo el rato y dices, joder, es que no puedo ver nada con claridad. Las crisis existenciales para mí son una señal tremenda de que algo en tu vida necesita ser visto y atendido y que precisamente muchas veces ese sentimiento de pérdida de rumbo vital tiene un sentido y es que a lo mejor has ido construyendo un camino de vida que no es el tuyo y ahora tienes que cambiar. Pero bueno, estás ahí en medio de ese limbo de no entiendo nada, ni siquiera puedes estar haciendo consciente esto. Yo todo esto no lo hacía consciente hace años, ni muchísimo menos. Es ahora con el haber aprendido y con el volver atrás y verlo todo con perspectiva, que es cuando digo, vale, ahora entiendo lo que me pasaba, ahora entiendo el mensaje que a mí la vida me quería decir.
Realmente lo que pasa es que tu cuerpo y tu alma y tu corazón, o como tú lo quieras llamar, ya sabe que estás yendo por un sitio que no es el que tienes que ir. La crisis existencial es el mayor motor y la mayor señal que ellos te pueden mandar para que tú te cuestiones y llegue un punto en tu vida en el que puedas hacer ese cambio. Yo he vivido varias crisis existenciales y hoy, mientras que hablo de esto, te quiero ir poniendo de ejemplo la crisis existencial más gorda que tuve y darte consejos basados en mi experiencia. Bueno, yo estudié audiovisuales, estuve 4 años estudiando, me quedé trabajando donde yo hice las prácticas, pero cuando ya llevaba allí trabajando unos meses yo sentía que había algo ahí que no iba bien. Pero bueno, lo dicho, yo no lo sabía nombrar, yo no sabía nombrar qué me pasaba, yo solo sabía que estaba mal y me sentía culpable porque decía, he terminado de estudiar, tengo trabajo, vivo con mi pareja, con los jóvenes que somos, soy independiente, me puedo pagar todo, ¿qué me está pasando? O sea, ¿qué pasa? Me siento culpable por no poder disfrutar todo esto, me siento que soy una desagradecida, me sentía desmotivada constantemente y con un sentimiento de vacío por dentro que, bueno, yo decía que era tristeza y que no sabía lo que me pasaba. Con el paso de los años yo me doy cuenta que es que he estado toda la vida muy enfocada en cómo está la persona de enfrente y nunca he estado enfocada en cómo estoy yo, hasta tal punto de que por eso he tenido que abrazar durante estos años tanto el autoconocimiento y hacer tanto trabajo personal, porque es que ni siquiera era capaz de identificar qué es lo que me pasaba. Y ni siquiera supe identificar en aquel momento que me estaba dedicando a algo que no era para mí, que no me gustaba. Ni siquiera cuando yo me metí a estudiar eso hice consciente la razón por la que yo empecé a estudiar eso, que es bastante más profunda de lo que podría parecer, no pensando en mí, porque nunca lo había hecho y jamás había conectado con el cuestionarme si todo lo que yo hacía tenía una coherencia o un sentido o un propósito o un significado. El cuerpo siempre habla, amigos, amigas, siempre habla. El cuerpo para mí es como la mayor señal de que algo no está yendo bien. El cuerpo está directamente relacionado con el subconsciente y el subconsciente sabe todo, mucho más que nosotros no nos enteramos de nada y es esa señal que es esa manera que tiene el cuerpo de decirte, te hablo a través de aquí, hay algo que no está yendo bien, espero que lo atiendas. Mi cuerpo me mandaba señales durante toda esa etapa con infecciones de orina, que es la manera que tiene mi cuerpo de avisarme a mí. Luego cada persona tiene pues una manera en la que su cuerpo le avisa, también basado pues en su genética, etc. Mi cuerpo empezó a mandarme señales fuertes de que mi sistema nervioso estaba sobreactivado. Yo siento que el cuerpo te habla como puede a través de esos síntomas físicos y yo pienso que el alma o tu corazón te habla a través de esa narrativa interna que tú tienes y ese sentimiento de angustia y de agonía. Nos habla a través de cómo nos sentimos emocionalmente. Pero bueno, cuando te pasan las dos de estoy teniendo estas narrativas y encima me encuentro mal físicamente, es tu cuerpo y tu alma chillándote que por favor les hagas caso. Y bueno, con el paso de los meses empecé a estar peor y también a sentirme peor conmigo misma con esa falta de autoestima que nombraba antes. Es un gran indicador de algo. Era como, siento que nada se me da bien, lloro, no sé por qué lloro tampoco, no sé por qué estoy triste, esto no se me da bien, soy una inútil. O sea, venían acompañadas de muchas narrativas. Spoiler, me fui de ese trabajo gracias a Diosito o a lo que hay arriba. Y bueno, la semana de antes fue bastante interesante y os voy a contar esto para después proceder al siguiente punto. La semana de antes de irme del trabajo, bueno, yo no sabía ni muchísimo menos que me iba a ir, fue la vida ya diciéndome, por favor, hazme caso, Noelia, no sé qué más decirte ya. Me puse malísima con una infección de orina. Yo no sabía ni siquiera de nuevo identificar que lo que tenía era una infección de orina porque la desconexión con mi cuerpo era tremenda. Yo solo sabía que tenía fiebre y que esa fiebre no bajaba. Pues un día me fui al trabajo, iba al trabajo, arranqué el coche y el coche no arrancaba. La batería se rompió. Y digo, bueno, esto podría pasar en cualquier momento porque en algún momento la batería del coche muere, ¿vale? Y un día trabajando vienen a avisarme de que un coche se había medio estrellado contra el mío, me había arrasado todo un lateral del coche, me había jodido una rueda, me había jodido la dirección del coche, el propio coche a él mismo se había reventado las ruedas, o sea, que no pudo huir. Y yo decía, joder, qué mala suerte tengo, es que todo me pasa a mí con el coche, es que
todo el rato pasan cosas, de verdad, qué cansancio. Y yo estuve yendo a trabajar aún así con el coche mal. A mí me pillaba muy lejos del trabajo, yo tenía que ir en coche sí o sí, porque a mí me tenían que dar otro coche para yo poder moverme. Spoiler, el coche no me lo dieron hasta después de irme del trabajo, que eso también es pues otra señal. Y luego la más heavy de todas es que otros 3-4 días después yo tenía 39 de fiebre y me obligaron a ir a grabar una gala, un auditorio, y bueno, yo que no sabía poner límites, evidentemente les dije que sí, que es lo que hay. Si me obligan a ir a trabajar con 39 de fiebre, que estoy que me va a dar algo, pues claro, pues digo que sí, ¿no? Que son cosas que ahora mismo ya no haría. Y solo recuerdo estar grabando, sentirme mareada, ver borroso, ya abrir los ojos y ver a mucha gente encima de mí, me dio un síncope. Esto es, en resumidas cuentas, lo más importante que pasó. La razón por la que estoy contando esto es para que estés pendiente de cada posible señal que aparece en tu vida, que muchas veces ni siquiera lo vemos como señales. Yo lo he empezado a ver ahora con el paso del tiempo y antes lo veía como, bueno, coincidencias, mala suerte, nada me sale bien, pero realmente es la vida diciéndote, te estás resistiendo a un cambio y si tú no sales de ahí, yo te voy a sacar de ahí. Si sigues sin salir de ahí, cada vez te van a pasar cosas más bruscas. Tienes que cambiar el sitio donde te encuentras. Y la vida, también después de ese cambio brusco, bien sea que te ha sacado del trabajo donde estabas, que te ha sacado de la relación en la que estabas, que te ha sacado de esa amistad o de ese lugar en el que vives, lo que sea, la vida después te pide, descansa, para, reflexiona, autoobsérvate, mira lo que has estado viviendo. Pues muchas veces eso tampoco lo hacemos, que parece súper básico, pero que realmente es súper importante, que descanses y que mires lo que ha estado pasando en tu vida, que por favor te des un rato para pensar, que lo vayas reflexionando con el paso del tiempo, porque muchas veces así de primeras tú no lo vas a poder ver muchas veces. Después, si sigues con ese descanso y con esa reflexión, lo vas a llegar a ver. Una de las señales de que estás entrando en una crisis existencial o que estás inmerso en una de ellas es esto. Pasan sucesos raros, podríamos llamarlo, como de repente accidentes, de repente enfermedades, todo mala suerte. Yo me fui del trabajo y al día siguiente ya estaba buscando otro trabajo, o sea, nada aprendí, nada de descansar. Y la vida de nuevo te va a decir, pues mira, si no descansas, te voy a presionar de nuevo a que descanses y a que hagas ese trabajo que tienes que hacer. En mi caso me volvió todavía mucho más síntomas físicos, unos mareos que me tuvieron en cama un mes, no podía ni moverme y es como, bueno, pues escuchas o escuchas. Sientes todo eso de joder, nada fluye a mi favor. ¿Qué pasa aquí? Tengo mala suerte y es la vida diciéndote, por ahí no es. Me obsesioné con una búsqueda de trabajo constante, echaba en 1000 trabajos, ese año, madre mía, hice como 30 entrevistas, en todas las que quería que me cogiesen, no me cogían, y en las que no quería que me cogiesen porque echaba en cualquier mierda, pues me acababan cogiendo. Y yo al final les decía que no, porque me daba muchísimo pánico, aunque bueno, en algunos sí que dije que sí, y luego la cosa no salió bien. Entonces, otra de las señales es que muchas veces cuando estás en una crisis existencial empiezas a buscar algo de manera incesante y sin realmente un propósito claro. El propósito es lo que falta. Yo buscaba trabajo, pero no tenía un propósito de vida, no tenía un objetivo al que llegar, no tenía una emoción, algo que me llenase, que me llamase, no había una aspiración clara de nada tampoco. Otra cosa que también puede estar pasando en medio de una crisis existencial es que tu cuerpo te esté diciendo que de alguna manera estás siguiendo lo que otros esperan de ti y no lo que realmente tú quieres, y ese querer versus deber empiezan a chocar. O también puede pasar que ni siquiera tú te hayas cuestionado alguna vez qué es lo que quieres y de repente ahí aparezca el qué estoy haciendo, ¿no? O sea, ni siquiera me he cuestionado qué es lo que yo quería hacer. Y eso puede acabar bastante fuerte en una crisis de identidad y en una depresión, que fue lo que a mí me pasó, y que cuando iba por aquel entonces a terapia le explicaba que no tenía una depresión con enfoque existencialista, sino que era la crisis existencial
la que me estaba desembocando en la depresión. Mucha gente espera X cosas de nosotros, o sea, realmente todos tenemos unas expectativas que han puesto sobre nosotros, porque es algo humano el que pongan expectativas sobre ti sin que se den cuenta. Es decir, yo estudio X y ¿qué va a esperar la gente de mí? Que yo me dedique a eso, porque yo he estudiado X. Entonces, eso ya de por sí es una expectativa. Y mi consejo aquí es cuando estés en medio de una crisis existencial, si lo estás empezando a identificar, es que te cuestiones tus verdades más absolutas. Cualquier cosa de tu vida, cuestiónatela. Cualquier ámbito de tu vida. Todo lo que tú habías dado por hecho que tu vida iba a ser, porque nos dan la vida como que tenemos que hacer primero 1, 2, 3, 4, 5 y es lo que nos ponen a todos y no todos seguimos el mismo orden. Ni todos hacemos lo que dice el punto número 1, 2, 3, 4, 5. Entonces cuestiónate tus verdades más absolutas de todo, porque de repente te puedes dar cuenta que no eran tan absolutas como tú te creías. Por ejemplo, yo que había estudiado ya pensando, como muchas personas que terminamos de estudiar, que ya me voy a dedicar toda la vida a esto, bueno, pues ya no voy a cambiar de camino, ya construyo todo en base a esto. Yo, por ejemplo, también creía que quería ser fotógrafa. Bueno, había muchas cosas detrás que no las puedo contar ahora porque este vídeo sería muy largo. Había también muchas otras señales que aparecen cuando no es tu camino. Perseguía mucho eso y aún así no me llegaban las suficientes personas para yo poder dedicarme a eso. Y eso también muchas veces es una señal. Ojo, no cuando estás empezando. Cuando tú estás empezando con algo, es normal que muchas veces muchas personas no lleguen rápido, las cosas muchas veces se construyen poco a poco, pero si llevas muchos años intentándolo y no hay manera, puede significar dos cosas. Una, que no es tu camino, o dos, que tienes que reajustar la manera en la que estás haciendo algo. Y luego pues yo ya también con el paso del tiempo me di cuenta que eso para mí no tenía ningún sentido. No hacía cosas que hago ahora con las cosas que me gustan, como dedicarle tiempo a estudiar eso, a investigar eso por mi cuenta. O sea, yo soy una persona muy friki, le dedico muchísimo tiempo a lo que me gusta y era una faceta de mí que yo ni siquiera había llegado a conocer todavía. Cuestionarnos nuestras verdades más absolutas lo que nos hace es ver si estamos construyendo la vida que queremos o no, y que te puedas adentrar un poco en un proceso de autoconocimiento, que al final todos nos creemos que nos conocemos porque estamos siempre con nosotros y la más pura realidad es que no nos conocemos. El tema del autoconocimiento ya es algo para toda la vida. Yo llevo años en el autoconocimiento, yendo a terapia y haciendo 1000 cosas y todavía hay cosas de mí que te prometo que no entiendo, que no les he encontrado una respuesta y que sé que este camino de autoconocimiento es para siempre. Yo siempre lo digo, es como una capa de cebolla a la que le empiezas a quitar y sigues quitando y dices, pero Dios mío, ¿esto cuándo va a acabar? Pero también tiene eso que es muy enriquecedor y que realmente te hace cuestionarte muchas cosas y darte cuenta poco a poco de quién eres y para qué estás aquí. En una crisis existencial experimentas muchas emociones que son muy duras y muy dolorosas. Yo vivía como una especie de irritabilidad mezclada con tristeza y esto es otra de las cosas que aparecen, ese sentimiento de decir no soporto la vida, que algo pase ya, que alguien me venga a salvar de donde estoy, que algo acabe ya. Se puede dar también mucho cansancio sin una aparente explicación. Yo tenía muchísimas dificultades para levantarme de la cama, mi pareja me tenía que levantar y todo me desembocó en un episodio depresivo bastante fuerte y muchísimos ataques de ansiedad. Una crisis existencial no hay que subestimarla nunca. Puede aparecer también lo que decía al principio, mucho insomnio, mucha dificultad para relajarte, para dejarte llevar, para dormir, esa sensación de control constante sobre mi vida, sobre mi entorno. Puede aparecer también necesidad de aislarte o por el contrario necesidad de apegarte muchísimo a una persona, que fue lo que me pasó a mí, o también puede ser que te aparezca una necesidad constante de evadirte de lo que está pasando a tu alrededor. Mi mayor consejo de este vídeo, bueno, no sé si tú estás viviendo una crisis existencial o no, pero a mí me sirvió mucho resignificar lo que era la espiritualidad para mí.
porque bueno, yo entendía la espiritualidad sí o sí como seguir una religión, tengo que creer en X, y claro, eso como que yo no terminaba de verlo, no terminaba de identificarme con eso ni de conectar con eso. Sí que sentía en el fondo de mí que tenía esas ganas de conectar con algo más, pero esa no era la manera, y muchas veces lo que pasa es que tienes que resignificar lo que es el sentido de la vida para ti y cómo la ves. Hay muchas personas que no podemos vivir con esta sensación de me muero, me entierran, me comen los gusanos y ya está. Y está así, como he dicho, súper bestia. Pero yo era algo en lo que pensaba mucho también y me lo imaginaba, y yo decía, Dios, es que nada tiene sentido, nada tiene sentido. Y era como que esa sensación y pensar concretamente en eso me daba mucha angustia. Y yo he tenido que resignificar mucho lo que es la espiritualidad para mí, el sentido de la vida, en que creo es algo muy personal. O sea, en la vida nos ponen todo esto de las religiones, que si tú crees en una religión y a ti te viene bien, me parece estupendo, porque es eso, cada persona tiene que vivir la espiritualidad como ella la quiera, pero que también siempre haya un punto ahí de me cuestiono esto, si verdaderamente me gusta esto que me están diciendo, si verdaderamente yo conecto con esto o no. Otro de los consejos es que no te compares con los demás. Durante las crisis existenciales lo he visto mucho, te comparas mucho con los demás, comparas tu vida con la de el de enfrente y empiezas a idealizar la vida de los demás también, pensando que las de ellos son mucho mejores que la tuya, que ellos tienen cosas que tú no tienes, que ellos tienen una suerte que tú no tienes, cuando realmente esto no es así. Es como que de repente esa objetividad se empieza a perder y empezamos a entrar en un terreno que es puramente subjetivo. O sea, tú no puedes ver lo que esa persona vive cuando está en su casa, lo que pasa en su intimidad, lo que siente, lo que piensa. Tú eso no lo sabes. Los demás también pueden estar viéndote a ti y pensando que tú estás bien. Incluso personas pueden estar transitando por lo mismo que tú transitas también en silencio. Y este es otro de los consejos de no te compares con los demás ni con la vida de los demás. Cada persona tiene su proceso, cada persona tiene su camino y cada persona tiene su reloj. Y sé que esto es como muy estereotipado, ¿no? Pero es que es cierto, es que cada persona tiene su rumbo y unos tiempos que es que no van a ser iguales que los tuyos, porque esa persona no viene a vivir lo mismo que tú ni de la misma manera. El siguiente consejo es que tengas un ancla de vida, un propósito, un objetivo. El ser humano necesita objetivos, el ser humano necesita levantarse y tener algo a lo que llegar. Cuando todos los días son iguales y no tienes nada que seguir, ni un objetivo en la vida ni nada, o sea, es que es como una ley de que al final te vas a acabar hundiendo y viniendo abajo. Todos, absolutamente todos, tenemos razones por las que estamos aquí. Yo digo un propósito, pero es que realmente no es ni un propósito. Es que en la vida hay muchos propósitos, depende en qué momento vital te encuentres y tú vienes a aprender muchas cosas. Por eso, este es mi siguiente consejo, que empieces a conocer herramientas de autoconocimiento, porque te van a hacer entenderte mucho, conectar poco a poco contigo. Esto es un proceso muy largo y también muchas veces son las que te van a llevar a conectar con ese propósito o con ese ancla, con esos objetivos, con lo que tú quieras. Por ejemplo, en mi caso las herramientas de autoconocimiento a mí me han ayudado muchísimo y mucho trabajo personal, mucha terapia, y por ejemplo yo también soy una persona que siente una conexión con la astrología bastante profunda y creo que también es una herramienta impresionante para que te pueda guiar un poco en este sentido. Y cuando estés con esas herramientas de autoconocimiento, que te permitas serte sincero. Y las herramientas de autoconocimiento requieren de eso, de que reflexiones con sinceridad, que sería otro de los consejos. Porque va a haber muchas cosas cuando empiezas con todo esto que te den vergüenza y digas, Dios mío, yo hago eso, Dios, qué vergüenza. Y es ahí cuando está el potencial. Y mi último consejo es decirte que la mente no lo es todo, que la mente es maravillosa. La mente me está permitiendo ahora mismo estructurar lo que estoy diciendo, la mente me permite estudiar, la mente me permite analizar,
recordar. La mente es maravillosa, pero no lo es todo. No te olvides de tu cuerpo y de ese sentir, de tu corazón. La mente es maravillosa, pero es que la mente no te va a permitir trabajar absolutamente todo, porque muchas memorias y muchos bloqueos que tú tienes están grabados en tu cuerpo y en tu sistema nervioso. Entonces es bastante importante que tengas en cuenta que cuando vayas a hacer un trabajo no hagas solo el de involucrar la mente, que hay que hacerlo también, es importantísimo, pero es igual de importante que el resto. Y os lo digo yo, que soy una persona que le cuesta muchísimo bajar al cuerpo, muchísimo. Soy una persona súper mental y me he dado cuenta de lo importante que es. Con la mente entiendes, pero con el cuerpo comprendes e integras todo lo aprendido. Así que bueno, hasta aquí el vídeo de hoy de crisis existenciales. Espero que os haya podido ayudar, o si conoces a alguien que está pasando por una crisis existencial, que se lo puedas pasar, o si sospechas de que puede estar pasando. Y si estás en una de ellas, que te mando muchísimo ánimo. Es una experiencia dolorosa porque no las podemos romantizar tampoco, pero sí que es cierto que cuando pasan los años lo puedes ver con perspectiva y ver hacia dónde te quería llevar eso, que todo tiene un sentido en el fondo, de verdad. Así que te mando un abracito. Chao.